Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes de la decimoctava ya semana de tiempo ordinario, lunes 3 de agosto. Este es el momento que tenemos para compartir con ustedes una reflexión que el día de hoy se llamará No solo de pan vive el hombre. Poco que tenemos que situarnos en el contexto que vivimos hoy, en el contexto de los tiempos modernos, en el contexto del tiempo de la crisis, ¿no? Donde en verdad casi todos, por no decir todos, los hombres nos hemos preocupado mucho de nuestro crecimiento económico, de nuestro desarrollo intelectual, profesional, de poder avanzar en la vida, de tener bienes materiales, de los que tienen hijos, de que los hijos estudien en súper buenos colegios, que tengan una muy buena educación. Hemos hablado de instrucción más no de formación. Y nos hemos olvidado de aquella parte que el Señor siempre nos recuerda, de que todo lo que construimos aquí, todo lo que hacemos aquí, esto se queda aquí, no se va con nosotros de ninguna manera. Pero ha sido tanto nuestro afán de construir, de tener bienes materiales, no solamente salud, no solamente riquezas, sino también cosas que sean de diversión, que la preocupación del hombre en estos últimos 50 o 60 años ha estado sumamente centrada en el tema económico, en el tema del poder, ¿no? Entonces siempre ha habido esa lucha, pero hoy más que nunca, porque es como que el hombre está totalmente desarticulado en sí mismo, porque si no consigue algo se siente frustrado, se siente deprimido, puede llegar hasta el suicidio, cuando siente que la vida no, cuando la vida no ha logrado lo que se ha propuesto, que su vida es un fracaso, ¿no? Hay muchos que por tener se han olvidado hasta de las familias, viven más en su trabajo o en su oficina que compartiendo tiempo con sus hijos y consideran que tenerlos bien es darles todo lo material que necesitan y se olvidan de aquella parte que es la esencial, que es el afecto, que es el amor, el compartir, ¿no? Hay otros que por dedicarse mucho a su familia, toda mi familia, pues no es malo, pero el problema es que también se olvidaron de que hay otra parte esencial, que es la parte espiritual. Por eso esta tarde el tema que vamos a compartir con ustedes es no solo de pan vive el hombre, ¿no? Esta es la primera, esta palabra la vemos cuando vemos las tentaciones de Jesús, cuando Él es llevado al desierto para prepararse 40 días de ayuno y oración antes de entrar a su labor de evangelización, a su labor de la extensión del reino, de la proclamación del reino, ¿no? Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Entonces imagínense, o sea, estuvo 40 días y 40 noches, en esa noche lo deben haber fastidiado, no sé, le he dado pesadillas, lo que sea, pero justo se aparece en el momento donde ya empieza la necesidad a sentirse, donde ya el hambre empieza a acogotarlo, a herirlo, a sentir la necesidad de, tengo que comer algo, ¿no? Entonces, este es el tiempo en que estamos así, ¿no? Como acogotados, como heridos, como congestionados por muchas cosas, no sabemos para dónde tirar, no sabemos por dónde salir, no vemos la luz. Y nos hemos centrado en cómo vamos a comer y cómo se va a revertir el problema económico y cómo vamos a crecer económicamente y que no sé qué. Nos estamos ocupando mucho, mucho de lo material. Ahí se le aparece el enemigo y le dice, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. ¿Dios podría hacer que las piedras se conviertan en panes? Claro que sí. Tiene el poder para eso. Y el otro sí sabe lo que le está diciendo. Pero Jesús, ¿qué le contesta? La escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Entonces, esta época, no nos aboquemos solamente a buscar el pan material, sino que en toda época también busquemos con ganas ese pan que sale de la boca de Dios, ese pan que va a alimentar aquello que tú y yo no vemos, pero que es inmortal, que es nuestro espíritu,
El hombre que no se alimenta de la palabra de Dios, el hombre que no se alimenta de la Eucaristía, ese hombre vive con mucha oscuridad en su corazón, lleno de angustias, preocupadísimo por las cosas materiales, por su salud y qué pasará, y la angustia de la muerte lo agobia. Pero aquel cuyo corazón descansa en la palabra de Dios, cuyo corazón descansa en los sacramentos, cuyo corazón descansa en el amor de Dios, ese es un corazón que resiste en paz todas las tormentas. Y hoy es más viva que nunca la palabra de Dios cuando nos dice que no solo del pan material vamos a vivir, que es importante, sí, que es necesario, sí, pero más importante que ese pan material y más necesario para la salvación de nosotros es el pan que sale de la boca de Dios. En los sacramentos, ¿quién es el pan de vida? Cristo en la Eucaristía. Cuando escuchamos la Santa Misa, si la escuchamos durante 3 años seguidos, y sin perder un solo día, nos hemos pasado por toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Si escuchamos durante 3 años seguidos todos los días. Porque la palabra de Dios alimenta nuestro corazón, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu para fortalecerlo, porque es la palabra de Dios es la que se hace carne en nosotros y empezamos a vivir ya no solamente de manera natural, sino también un poco de manera sobrenatural. No nos está diciendo que no nos preocupemos del pan material, pero también, así como nos ocupamos del pan material, tengamos muy presente el pan espiritual del que necesitamos absolutamente todos. ¿Por qué el hombre vive en tanta oscuridad? ¿Por qué con tanta violencia? ¿Por qué con tanto deterioro como ser humano, como persona? O sea, muchas personas que, por ejemplo, sabiendo que hoy más que nunca hay necesidad y trafican con las medicinas, eh, ponen laboratorios clandestinos. ¿Qué necesita? ¿Realmente es por comer un pan? ¿Puedes comer un pan material sabiendo que has estafado, que has robado, que has mentido, que has dañado a otros? ¿En verdad puedes comerlo? ¿En paz? El hombre que actúa mal no tiene paz en su corazón. Puede quizás unos años tener el éxito, pero el resto de su vida se la pasa en una cárcel, porque tiene que cuidarse de los demás, porque sus sueños no son tranquilos, porque Dios no habita en el corazón endurecido de un hombre. Entonces, Dios tiene pan de vida para ti, pan de vida para mí. Y dice también la Escritura y las palabras de Dios son totalmente ciertas. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Entonces, ¿en qué nos tenemos que afanar primero? En buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de santidad. Entonces, tenemos que preocuparnos para que nuestra alma inmortal se salve, para que nuestra alma que va a vivir por toda la eternidad pueda estar en la presencia de Dios. Ahora, más que nunca, las personas necesitan que tú y yo seamos iglesia en acción, no una iglesia de mantenimiento que se queda esperando a que el feligrés vaya. Hoy, la zona sur ya había abierto las iglesias en nuestro país y se vuelven a cerrar por el rebrote del coronavirus. Bueno, otra vez se vuelven a cerrar los templos, pero tú y yo hemos sido instituidos templos del Espíritu Santo cuando hemos recibido el bautizo y hemos recibido también el sacerdocio, no el sacerdocio sacramental en el sentido de que vamos a ir a hacer una santa misa, pero somos sacerdotes para hablar de Cristo, para llevar la palabra a todo el que lo necesite. Hoy más que nunca el hombre necesita escuchar de Dios, conocer de Dios, para poder amarlo, para poder encontrar el camino de regreso a esa tierra prometida que el Señor nos tiene. Porque estamos caminando con mucha oscuridad, caminando en tinieblas, dando garrotazos a ver por dónde van las cosas. No tenemos una línea, no tenemos un sentido de lo que estamos haciendo, no tenemos un norte para nuestras vidas. Entonces, hermanos, es tiempo de buscar a Dios y alimentarnos de su palabra. Yo te aseguro que la palabra de Dios traerá paz a tu corazón, le pondrá paz a tus fronteras, alimentará tu espíritu
Le pondrá paz a tu mente que está agitada, como afiebrada, como pensando, no duermes, no comes, te deprimes, vives en angustia, vives discutiendo. Ahora vivimos desconfiando los unos de los otros y el que está a mi costado estará contagiado, no estará contagiado, qué sé yo. Vivimos tan angustiados para preservar nuestra vida material que nos hemos olvidado de la vida más importante, la vida espiritual. Esta tarde el Señor nos quiere alimentar con su palabra. Nos dice que lo busquemos en la Biblia. Porque en Mateo 24 también nos dice el Señor que el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Lo dice Dios, que no es hombre para mentir, ni para prometer y no cumplir. Lo dice Él y su palabra es una sola. No podemos acomodarla a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestros tiempos, a nuestra cultura, a la necesidad que tenemos algunos grupos de que se acomoden de esta forma las palabras. No, hermanos. La palabra de Dios es una sola, pero si no la conocemos, si no la vivimos, entonces vamos a hacer un mal testimonio, un antitestimonio, confundiendo también a las personas, llevando a las personas por los caminos equivocados. Y la palabra del Señor también nos dice que si nosotros hiciéramos que uno de sus pequeños, quiere decir que un necesitado de Dios se perdiera, no estamos hablando de pequeños en tamañito ni en edad, más nos valiera colgarnos una piedra de molino en el cuello y lanzarnos al agua, porque nos tomarán en cuenta a qué personas hemos ayudado y a quienes hemos hecho perder el camino, con una sola palabra, con un solo gesto, con un silencio o con una indiferencia. Pues hoy más que nunca, tú y yo tenemos que conocer la palabra, alimentarnos de la palabra de Dios para poder conocerlo, para poder entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso es que nos pueden engañar y nos pueden mentir con tanta facilidad porque no conocemos la palabra. Nos cuentan el canto chino y decimos, sí, es verdad, ¿no? Nos dicen por aquí X cosa y decimos, sí, es verdad, pero no estamos yendo a la fuente, que es la palabra de Dios. Y el mismísimo Señor te lo vuelve a decir, que el cielo y la tierra pasarán, terminará, se acabará, pero su palabra no pasa porque su palabra se cumple ayer, hoy y siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. ¿De qué nos estamos alimentando todos los días? ¿De noticias bulliciosas? ¿De noticias llenas de angustia? ¿De enojos? ¿De preocupación? ¿De tristeza? ¿De desaliento? ¿De murmuración? ¿De egoísmo? ¿De miedos? ¿De querer tener más y más? ¿No? O sea, como los primeros días de la crisis, ¿no? La gente que iba y compraba carretillas completas, como que si eso nunca se va a acabar. Oh, pero si se acaba en 3 meses, después de 3 meses, ¿qué iba a pasar? Igual tenían que volver a salir a comprar. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en el que está a nuestra derecha, está a nuestra izquierda, aquel que no conoce, aquel que no sabe y que necesita escuchar una palabra de Dios para que su vida sea transformada. Pero ¿cómo podemos transformar la vida de los demás si nosotros no nos transformamos, si nosotros no ahondamos en la palabra, si nosotros no lo buscamos todos los días? Si bien no podemos ir a misa presencial todos los días, podemos verla y escucharla y vivirla a través de las redes. El Señor nos dará la gracia de que si bien no podemos hacer una comunión sacramental por ahora, que es necesaria, súper necesaria, por lo menos hagamos una comunión espiritual y que nos otorgue las mismas gracias que nos daría una comunión sacramental. Es Dios y para Él no hay imposible. Roguemos, hermanos, pidamos, clamemos al Señor de la gloria que las iglesias sean abiertas para poder orar en el templo, para poder estar en el Santísimo. Pero ahora que tenemos que obedecer y ser prudentes con este tema, que nuestro corazón sea ese templo donde habita el Espíritu Santo y sea ese templo donde arde el fuego del amor de Dios, donde arda la paz del Señor, donde haya hambre por Él, sed por Él. Que nuestro corazón le dé el tributo que Él merece a través de nuestra oración, a través de nuestra alabanza, a través de nuestra adoración, a través del rezo del Santo Rosario, a través de participar en misa, no importa de manera virtual ya que el tiempo lo apremia.
Hoy más que nunca estamos llamados a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestro yo egoísta y centrista para ir a buscar al necesitado. Si bien no puedes ir físicamente porque quizás eres persona vulnerable, de riesgo, qué sé yo, pues tienes tu teléfono, tienes tus medios virtuales para poder comunicarte con tu familia, con tus amigos más cercanos y llevarles una palabra de aliento. Hermanos, todos necesitamos en esta época, en verdad, vestirnos con las sandalias del Evangelio, salir a hacer misiones, o sea, no es que te tengas que ir a Timbuktu ni al África. Quizás tu vecino del segundo piso, del tercer piso, o el de la derecha o el de la izquierda, necesite una palabra de aliento, no conoce de Dios. En verdad, es hoy más que nunca la necesidad de tener este pan de la palabra. Ese pan que traerá paz, paz, paz a tu corazón agobiado, a tu corazón angustiado. Esa palabra que te traerá esperanza, no en esta vida, sino para la vida eterna, teniendo y entendiendo que tú y yo somos peregrinos, que nosotros tenemos un tiempo en esta tierra, pero que la tierra prometida que nos espera es para la eternidad. Entonces, alimentémonos de ese pan y pidámosle al Señor ese pan a través de nuestra oración, a través de nuestra entrega, a través de nuestros actos de caridad. La Iglesia católica se caracteriza mucho por la caridad. Es tiempo de compartir tu pan material, así como tu pan espiritual. Es tiempo de compartir, es tiempo de dar, es tiempo de donarte. Porque hermano, cuando estemos en la presencia de Dios, nos preguntarán, ¿cuánto hemos amado al hermano, al enemigo? No es aplaudir al que vive en pecado, decirle que está bien y que se le acepta todo. No es eso. Es enseñarle que Dios quiere la santidad de todos y que solo hay un camino para la santidad y es vivir en la verdad de Cristo. Y Cristo ha sido el modelo y la palabra de Él no pasará, no cambiará y se cumplirá tal cual la dice el Señor. ¿No? O sea, no porque vayas a la iglesia y te golpees de pecho, si eres un adúltero, te vas a ir al cielo, porque tu vida no está acorde con la palabra de Dios, ¿no? O sea, si te metes, tengo hambre, pero voy, robo y mato, tampoco pretenderás que maté por hambre, ¿no? Entonces, vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy el Señor nos llama a nosotros a ser iglesia en acción, a ser iglesia misionera, a salir a buscar al que lo necesita, no al que ya lo conoce, sino aquel que sufre porque no conoce a Dios, porque no ha tenido una experiencia del amor de Dios. Entonces, busquémoslo primero nosotros para alimentarnos en su palabra. Y luego de estar nosotros con el alimento, salgamos a repartir ese alimento espiritual que necesitan los hermanos. Y también, si puedes llevar pan material, pues bienvenido, porque la iglesia siempre ha hecho que el amor de los hermanos se manifieste al partir el pan. Es decir, compartir lo poco o mucho que tengamos, compártelo con amor, sin esperar nada a cambio, porque aquello que da tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Porque Dios, que es tu Padre y lo ve todo, Él ya sabe lo que estás dando y cómo estás dando. Si das un consejo, dalo con amor y no con fastidio. Si das un consuelo, no lo des esperando ser consolado, sino dalo por amor a Dios. Hoy más que nunca necesitamos conocer de Dios porque hay muchos que dicen ser católicos en caminos muy, muy equivocados, incluyendo gente de vida religiosa, incluyendo gente que de buena fe se dice que es ecuménico y practica cosas que no son de la Iglesia Católica. Entonces hay una tergiversación absoluta de la verdad y la verdad incomoda y la verdad de Cristo incomoda tanto que
Ya en algunos lugares están apareciendo pintas, ¿no? En Perú no todavía, pero en otros países sí, de que mueran los sacerdotes. Los sacerdotes tienen culpa de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, la iglesia nuestra está siendo atacada directamente. En China ya se ha prohibido que los cristianos o los católicos tengan cruces o crucifijos en sus domicilios. Deben quitar toda cruz y deberán poner en vez de las cruces las fotos de sus líderes políticos. Las iglesias deben retirar las cruces porque la cruz incomoda, hermanos. Porque la cruz nos recuerda el sacrificio de Cristo y nos dice también, caminen conmigo por este camino, abracen la cruz con amor. Implica renuncia, implica entrega, implica amor desinteresado. Entonces la cruz está siendo estorbo para muchos. Y muchos católicos también quieren vivir un catolicismo muy light, un catolicismo muy acomodado, muy moderno. O sea, la palabra de Dios siempre será moderna porque se aplica en todo tiempo, en toda historia y en todo lugar. No se acomoda a nuestras ganas, no se acomoda a lo que nosotros pensamos, a nuestras modas culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay palabras que están siendo manoseadas totalmente, utilizadas de manera totalmente tergiversada. Y Dios es solo uno. Nuestro ejemplo es Cristo. Y tenemos que mirar cómo vivió Cristo, fiel a su Padre, orando constantemente. La comunión de él con su Padre era constante, a través de la oración. ¿Cómo está nuestra vida de comunión con aquel que es pan de vida? ¿Cómo lo estamos conociendo? ¿O solamente escuchamos la palabra y no la hacemos carne? O ni siquiera nos preocupamos de conocer más de la palabra de Dios. Esta tarde el Señor nos pide a todos, a ti y a mí, que lo busquemos en la misa, que lo busquemos en la oración, que lo busquemos en su palabra. Y para poder leerla e interpretarla tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo, porque humanamente yo puedo entender lo que quiera. Y la palabra de Dios hay que interpretarla a la luz del Espíritu Santo, no a la luz de los hombres, no a la luz del Espíritu Santo. ¿No? Entonces me acuerdo hace tiempo en una marcha, no sé si era Provida, yo creo que sí una marcha Provida o algo así, frente a la Anunciatura. Había todo el grupo de LGTBI con sus carteles y Mateo no sé cuántos, Dios nos ama. Sí, Dios nos ama y nos ha amado a todos. Y vino por nosotros los pecadores, por nosotros los enfermos, por los que necesitamos el perdón, porque los que necesitamos conversión. Sí, es verdad. Pero nos dice siempre, como se lo dijo a la adúltera, yo no te condeno, levántate, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. No, no nos está diciendo, sigue embarrándote en el pecado, sigue embarrándote en la miseria, sigue cayéndote, sigue destruyéndote, no importa. Dios nos va a amar ahí, sí nos va a amar, pero Dios nos quiere salvos con Él en la eternidad. Para eso entregó su vida, para eso derramó su sangre, para eso Dios Padre lo levantó en su gloriosa resurrección, para que podamos resucitar entre los muertos, para resucitar del pecado a la vida. Pero tenemos que dar nuestro sí, tenemos que dar de nosotros para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Si estamos desbarrancados, ¿qué tenemos que hacer? Levantemos como Pedro las manos y decir, Señor, sálvame que me ahogo. Pero cuando me pongas en la orilla, que pueda caminar detrás de ti, que pueda seguir tus huellas, Señor. No haciendo lo que a mí me da la gana. Porque muchos piensan, y muchos católicos, pues que Dios es misericordioso y pues ya, ¿no? O sea, pero tú sabes en qué momento llegará tu final, ¿no? Entonces, hermanos, no podemos inventarnos un Dios a nuestra medida. Tratemos de conocerlo a través de su santa palabra. Que su palabra sea el alimento de nuestra alma, que su palabra sea la que nos nutra
en la fe, en la esperanza y la caridad, para poder cruzar este desierto en paz, para poder caminar en la tormenta en paz, para poder despedir a los nuestros en paz. Y si nos toca partir, para irnos en paz. Porque el corazón que tiene paz anhela encontrarse con su Señor. Pero el corazón que vive angustiado, que vive pegado a la tierra, a lo material, ese corazón vive en zozobra total, tiene terror, porque el alma sabe lo que le espera al otro lado. Entonces, hermanos, alimentarnos de la palabra. Recordemos, no nos preocupemos tanto del pan material. ¿Es necesario? Sí, hacer lo que nos toca hacer, pero no nos desvivamos, no nos agotemos 24 horas al día, no reventemos nuestro cerebro pensando en qué hemos de comer mañana, en qué será del mañana, porque tú y yo no sabemos si llegará ese mañana. Solo tenemos que mirar la cruz, abrazar la cruz con amor y decirle al Señor, aquí estamos. Danos de comer de tu palabra y roguemos para que pronto podamos volver al pan de vida sacramental. Que ese sea nuestro pedido y no que digamos que Señor, que se acabe el coronavirus porque ya la economía está reventada, que se acabe el coronavirus porque ya no tenemos dinero. Señor, para volver a comer de tu pan de vida. No tengamos miedo. Busquemos la palabra de Dios, busquemos lo que Él nos quiere decir. Este es un libro de vida. Aquí está la forma en que Dios te pide a ti y a mí que vivamos. Entonces, no busquemos fuera lo que ya nos ha sido dado. No busquemos fuera lo que tenemos dentro. Todos tenemos el sello de Dios en nuestro corazón, porque Él nos insufló vida al momento de crearnos. Y en el bautizo nos hizo hijos suyos. Por lo tanto, herederos del reino de Dios. Pero para llegar a ser herederos del reino, tenemos que seguir el camino que el Señor nos indica que tenemos que seguir. Quizás de renuncias, quizás de dolores, de sacrificios, pero también con un corazón alegre, con un corazón en paz, con un corazón confiado, con un corazón lleno de Él, como María a los pies de la cruz. Vamos a hacer una pequeña oración para entregar esta semana que hemos de vivir y que esta semana en verdad le pidamos al Señor por la conversión de las personas, de nosotros mismos, de nuestras familias, porque tengamos un corazón contrito y humillado, un corazón de carne que lo ame, que lo busque, que lo anhele, un corazón vuelto a Él totalmente. Y te aseguro que tu corazón no volverá a tener angustias. Podrán caer rayos y centellas a tu costado, pero tendrás paz. No te alterarás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, oh Señor bendito, que tú vengas, Señor, a morar a nuestros corazones. Que vengas tú, Señor, con la luz del Espíritu Santo, a iluminar nuestro entendimiento y acercarnos, Señor, a tu palabra que es fuente de agua viva, agua que calmará nuestra sed, pan que saciará nuestro hambre, Señor, paz que pondrás en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a conocerte a través de la palabra, porque tú eres la palabra que se hizo carne. Y creemos firmemente, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra permanecerá inalterable por todos los tiempos, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Permítenos, Señor, conocerte, profundizar y escudriñar en tu palabra para que podamos amarte de verdad,
porque no podemos amar lo que no conocemos, porque hemos escuchado, porque tenemos testimonios, pero queremos, Señor, vivenciarlo en nuestra propia vida. Tener ese encuentro personal contigo, Señor, vibrando nuestros corazones al leer tus palabras en la Santa Biblia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, porque de Él y para Él fueron hechas todas las cosas de la creación. Te pedimos, oh Señor, nos concedas la gracia de una verdadera y transformante conversión espiritual. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, a las 4 de la tarde tenemos el programa de Mi voz hasta el cielo. Y ya que hemos hablado hoy de la palabra de Dios, Misioneros de Santa María de Nazaret los invita a partir de este lunes 3 de agosto hasta diciembre, no recuerdo la fecha de diciembre, el segundo o tercer lunes de diciembre, a hacer un estudio profundo de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y al final el evangelio según San Juan. No podemos amar lo que no conocemos y solamente podemos conocer a Dios si profundizamos en sus palabras, en el conocimiento que Él ha puesto aquí, en lo que Él ha inspirado a los evangelistas, que muchos del Evangelio son las palabras del mismísimo Cristo, como cuando en Mateo 16:16 le dice a Pedro, y tú, Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sobre mi iglesia ni las fuerzas del infierno podrán prevalecer. Hermanos, permanezcamos unidos en oración, firmes en iglesia, pidamos por nuestros sacerdotes. Hay muchos que están saliendo, dejando brechas, dejando aberturas que el enemigo puede aprovechar. Pero tú y yo, si amamos a Cristo, nos pondremos al lado de la muralla para seguir peleando por su iglesia, que es la única y verdadera, y por la conversión de los corazones, porque Dios quiere que el pecador se salve. Él ha puesto todos los medios. Entonces, oremos también por esa conversión. Amén. Buenas tardes, hermanos.